Puerto Sombrío no se olvida, se desdibuja. Una llovizna perpetua lava sus colores, disolviendo los contornos de los edificios y las almas por igual. Aquí, el dolor no es un recuerdo, es una mancha de humedad en la pared. El amor no es un sentimiento, es un objeto perdido en un callejón. Yo soy Lena Kovacs, una rastreadora. Mi don o mi maldición es encontrar esas emociones que se han solidificado. Un suspiro convertido en caracola que reproduce su queja al oído. Un arrebato de celos que es ahora un vidrio roto y afilado que sangra al tocarlo. Los encuentro para quienes pueden pagarlo, usualmente para su desgracia, porque nadie busca un sentimiento materializado si no es para sufrir 2 veces por lo mismo. Mi oficina flota en un muelle podrido, y desde mi ventana no veo el mar, solo la niebla, una memoria blanca y húmeda que todo lo engulle. La puerta de mi oficina se abrió con un gemido que competía con el del muelle. No necesitaba volverme para saber quién era. Lo había sentido acercarse. Su aura precediéndole como un perfume de papel viejo y pena silenciosa. Era el señor Albrecht, el guardián de la gran biblioteca de los susurros, el lugar donde se archivan las palabras que nunca se dijeron. Su traje era tan gris como el cielo, y en sus ojos habitaba la calma resignada de los que han empezado a disolverse. «Señorita Kovacs», dijo su voz, un crujido de hojas secas. «Necesito que encuentre la última carta de mi esposa, Elara. No fue escrita con tinta, sino con todo el amor que le sobraba al final». Me deslicé un frasco minúsculo que contenía una lágrima suya, solidificada en un diamante de sal perfecto. Esta es la muestra. Sin ella, mi alma se perderá en la niebla para siempre. Lo tomé. El cristal estaba caliente, como si la tristeza aún latiera. Un trabajo simple, pensé. Pero en Puerto Sombrío, nada es simple. El amor es la sombra más larga y peligrosa de todas. La lágrima me guió. Su latido, un eco sordo en mi pecho, me llevó primero al apartamento del señor Albrecht, un nido de recuerdos polvorientos donde el tiempo se había quedado estancado el día que Elara murió. Pero la carta no estaba allí. El rastro, un hilo de luz dorada y triste que solo yo podía ver, serpenteó luego hacia los barrios bajos, donde las emociones más brutales se solidifican en los callejones como desechos tóxicos. Pregunté en los lugares habituales, a los traficantes de sentimientos robados y a los coleccionistas de pasiones ajenas. Todos negaron con la cabeza, pero sus ojos delataron un miedo nuevo. Alguien más estaba buscando la carta. Una presencia fría y sistemática que estaba comprando o robando toda emoción poderosa en la ciudad. Mi cinismo
una vieja armadura se agrietó. Esto ya no era una búsqueda sentimental. Era una cacería. Y yo, sin saberlo, era una de las piezas. El rastro de nostalgia se volvió agrio de repente, como la leche cortada con hielo. El hilo carmesí que seguía se retorció y se enredó alrededor de una puerta metálica, oxidada y sellada con un símbolo que no había visto antes. Un ojo estilizado con una lágrima negra. Antes de poder tocarla, una sombra se desprendió del muro. No era un hombre. Era una silueta recortada en la negrura, alta y demacrada. No llevaba arma, sino una vara de metal coronada por un cristal que absorbía la luz. La rastreadora, dijo una voz que era el sonido de un viento helado atravesando huesos. La cosecha reclama la esencia. Entrégala. Sentí como el frasco en mi bolsillo vibraba, como si la lágrima de Albrecht sintiera peligro. Me volví para huir y encontré otro, y otro más. Me rodeaban. Eran los cazadores de Esos, la secta que servía al dios durmiente bajo la ciudad. Y no querían la carta para devolverla. Querían su poder, el amor más puro, para dárselo de comer a su amo y despertarlo de su letargo en las profundidades. Mi simple trabajo se había convertido en una herejía. Logré escapar por los tejados, la sangre gritándome en los oídos. No me persiguieron, solo me observaron desde abajo, sus cristales rojos latiendo como corazones infernales. Sabían que ahora yo conocía su secreto, y eso me convertía en un blanco o en un instrumento. Fui a la única persona que podría entender una locura semejante, el señor Albrecht. En los archivos prohibidos de la biblioteca encontramos la verdad. El dios durmiente no es un mito, es una entidad de pura necesidad emocional, un vacío que se alimenta de los sentimientos más intensos de la ciudad. La última carta de Elara no era una metáfora, era un recipiente, un capacitor cargado con toda la energía de un amor que aceptó la muerte sin resentimiento. Esa esencia, tan pura y poderosa, no era un simple recuerdo, era la llave que podía sellar al dios para siempre, o ser el manjar que lo despertaría por completo, permitiéndole devorar el última emoción de Puerto Sombrío, dejándolo como una cáscara vacía y gris. La carta no era el objetivo de la búsqueda, era el arma. Refugiados en el silencio sepulcral de los archivos, el plan del señor Albrecht era simple: correr, esconderse, esperar. Un plan de un hombre que ya había aceptado su derrota. Lo miré, no con desdén, sino con el mismo hastío con el que me miro a mí misma cada mañana. No, dije, y la palabra resonó como un disparo en aquel espacio cerrado. Ellos cazan en la niebla, nosotros seremos la niebla. Tomé el frasco con la lágrima de Elara. No era solo una muestra, era un imán, un faro para la carta, pero también era un pedazo de él, de Albrecht. Y si podía sentir su tristeza, quizás,
podía manipularla. Extendí mi voluntad, no para seguir el rastro, sino para invertirlo. En lugar de dejar que la lágrima nos guiara, la usé para emitir una onda de puro y denso dolor, un llanto sónico que saturaría los sentidos de los cazadores, nublando su percepción como la peor de las neblinas. Fue como apuñalarme con mi propia empatía, una agonía exquisita, pero funcionó. Por primera vez sentí su red de búsqueda, esos hilos fríos de intención que barrían la ciudad, y los cegué con un muro de angustia. Ahora éramos invisibles, y mientras ellos tropezaban en la ceguera que les habíamos impuesto, el verdadero y débil hilo de la carta, libre de interferencias, brilló ante mí. Un tenue susurro dorado que se hundía hacia las profundidades, hacia el lugar donde el Dios esperaba. Descendimos por donde el hilo dorado se hundía, hacia las entrañas de Puerto Sombrío. No eran túneles, sino las arterias petrificadas de la ciudad, paredes de roca húmeda entretejidas con venas de un mineral negro que latía con un brillo rojo y lúgubre. El aire era espeso, olía a ozono y a deseo insatisfecho. El susurro del Dios no era un sonido, era una vibración en los huesos, un zumbido de hambre cósmica que resonaba en cada célula. Al final de un puente natural sobre un abismo sin fondo, encontramos la cámara, y allí, flotando sobre un pedestal de esa misma roca pulsante, estaba la carta. No era papel, sino luz blanca solidificada, un cristal de geometría imposible que palpitaba con una canción silenciosa de amor y sacrificio. Pero no estábamos solos. La secta nos esperaba. Su líder, una figura cuya silueta era tan negra que dolía mirarla, se adelantó. La rastreadora y el guardián han traído la esencia del ancla hasta la boca del devorador. Un acto de eficiencia. No me moví hacia la carta. Me giré hacia el señor Albrecht, cuyo cuerpo empezaba a transparentarse, a deshilacharse en la niebla. La carta se alimentaba de su amor y él se estaba consumiendo. La secta quería usarla para despertar al Dios. Yo tenía otra idea, una más propia del noir. Agarré la lágrima de muestra, ahora opaca y fría. No quieren alimentarlo, dije, clavando mi mirada en los ojos blancos del líder. Quieren controlarlo, y yo no voy a dejar que lo hagan. Con un gesto rápido, no me dirigí a la carta. Arrojé la lágrima usada, el contenedor de dolor agotado, directamente hacia las venas rojas del pedestal. Pero tampoco voy a sellarlo. Voy a envenenar su cena. El grito no fue de sonido, sino de silencio. Un vacío que estalló desde el núcleo del Dios durmiente, cuando el veneno de un dolor agotado tocó su esencia. Las venas rojas que recubrían la cámara se apagaron de golpe, secándose y agrietándose como ceniza. La entidad no se selló, se retrajo herida, envenenada por la misma miseria en la que se alimentaba. La ciudad arriba solo sintió un leve suspiro de alivio, un eco de un dolor que ya no estaba. La secta se desvaneció con su Dios, sus formas negras disueltas en la oscuridad que siempre habían habitado. La carta
La última esencia de Elara se extinguió. Su trabajo estaba hecho, pero el precio lo vi en los ojos del señor Albrecht. No había paz en ellos, solo un vacío mayor. El amor que lo sostenía se había ido, consumido en la batalla. Ya no tenía un alma que perder a la niebla, ahora era parte de ella. Se volvió y se alejó sin una palabra, desvaneciéndose entre las sombras del túnel. Otro fantasma más para Puerto Sombrío. Yo salí a la superficie, a la llovizna perpetua. La ciudad seguía ahí, desdibujándose. No estaba salvada, solo estaba cansada. Y yo también. Mi oficina me esperaba flotando en el muelle podrido. El caso había terminado. No hubo cliente que pagara, no hubo verdad que brillara. Solo quedó la certeza de que a veces el mayor acto de justicia es envenenar el pozo para que nadie más pueda beber de él. Y la niebla que todo lo perdona y todo lo olvida, siguió cayendo como siempre.